Vamos a grabar la clase del día de hoy. Es la clase 3 de física. ¿Bien? Entonces recordamos que en la historia ya habíamos visto que la filosofía natural viene de Argent, que significa origen de todo. Y se cree que el origen de todo eran los 4 elementos. ¿Ok? Los 4 elementos. Según Tales de Mileto, pues era solo el agua. El agua era el origen de todo. Aunque también Tales de Mileto tuvo un asomo del magnetismo al descubrir cómo una varita traía con rozamiento a unas hojas. Demócrito descubrió, bueno, y generó la teoría del átomo. O sea, él lo que dijo es de que debe haber algún momento en el cual no se pueda dividir. No, es que si yo parto una manzana, se parte en eso. Si yo parto esto, o sea, se puede dividir, dividir y cortar, cortar. Entonces, va a llegar un momento en el cual ya sea imposible dividir. Entonces, él le llamó a esta palabra partícula átomo. Es decir, el nombre átomo lo inventó Demócrito. Ptolomei, pues descubrió lo que era la teoría geocéntrica. ¿A qué me refiero con teoría geocéntrica? Me refiero a que la Tierra estaba en el centro del universo y el Sol y los planetas giraban alrededor de él. Esa es la teoría geocéntrica. ¿Qué era la teoría heliocéntrica que la descubrió Copérnico? Pues Copérnico dijo que no, realmente era el Sol el que estaba en el centro y la Tierra y los demás planetas giraban alrededor de él, ¿no? Eso es bien, bien importante para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Esto es a lo que se refiere a la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica del universo. Más adelante, todavía no hemos visto, vamos a ver a Johannes Kepler, que él descubrió que, aunque Copérnico decía que las órbitas alrededor del Sol eran círculos, realmente no eran círculos, sino elipses. Por los cálculos matemáticos para poder predecir dónde van a estar los planetas en tal fecha y todo eso, Kepler sí lo logró generar, ¿no? Es curioso porque Kepler dijo en algún momento, ¿por qué elipses habiendo círculos? Ven que el círculo es como una figura un poquito más perfecta y la elipse es como más imperfectamente, está medio ovalada ahí de algún lado. Fíjate que acá, si la Tierra gira en órbitas elípticas alrededor del Sol, pues el Sol estaría en uno de sus focos. Es bien curioso, ¿no? Vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a dar un breve repaso de lo que ya vimos y luego vamos a continuar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Si ya revisaron sus apuntes. En el examen de admisión, pues preguntan esta teoría, esta historia. ¿Sí? Ya los ejercicios en la segunda hora los haríamos. Unos ejercicios de estática, de vectores. ¿Sí? Bien. Continuamos, ¿ok? Nada más, dígame, por favor, si se escucha. ¿Sale? Realidad, sin atribuciones divinas y con explicaciones fidedignas. ¿Se escucha, chicos? Sí, profe. Sale. Mucha atención. El hombre toma conciencia de su lugar en el cosmos. Asombrado por los fenómenos naturales, comienza el estudio de su medio de existencia. Buscando en la Tierra y hasta en las estrellas, conoce lo que rige la naturaleza. Así es que se desarrolla la física en función de la necesidad del hombre de conocer el mundo natural, controlar y reproducir las fuerzas de la naturaleza en su beneficio. Para entender el paradigma actual de esta ciencia y cómo hemos llegado hasta este punto en cuanto a avances científicos y tecnología se refiere, debemos navegar por la mente de los pensadores más grandes de la historia, estudiar los hechos y su impacto en la humanidad. Por eso hoy te presento la historia de la física. La física es la ciencia que estudia en sí misma la naturaleza, estudia los componentes fundamentales del universo, la energía, la materia, el espacio-tiempo y las interacciones fundamentales. Esta ciencia guarda una amplia relación con las explicaciones que el hombre tiene del funcionamiento de la naturaleza. Ya en la antigüedad, ciertas civilizaciones hicieron las primeras preguntas sobre los sucesos de la naturaleza, muchas veces dando explicaciones sobrenaturales o místicas a los fenómenos naturales, hasta que con el uso de la lógica, los primeros pensadores empiezan a dar interpretaciones sobre el mundo que los rodea. Esto los llevó a muchos análisis de carácter filosófico más que físico para intentar describir la realidad.
Surge así en la Grecia antigua el concepto de filosofía natural, de manera que es allí que son realizados los primeros estudios científicos. Científicos, claro, para la época. Las primeras explicaciones que aparecieron en la antigüedad se basaban en consideraciones puramente filosóficas, sin verificarse experimentalmente, llevando a concepciones falsas o incompletas de la realidad, debido a que los griegos daban prioridad al pensamiento deductivo, y este no siempre funciona en muchos ámbitos de la ciencia. Estos filósofos naturales estaban interesados en racionalizar el mundo, sin recurrir a la intervención divina. Se interesaron por el problema cosmológico, es decir, por el origen del mundo, y trataron de dar respuesta a sus interrogantes partiendo de objetos concretos de la naturaleza, a los que llamaron arge, que significa principio, identificando así el origen de la naturaleza en otras cosas naturales, como el agua, el aire o el fuego. Por ejemplo, uno de los primeros filósofos en intentar dar respuesta a cómo estaba constituida la materia fue Tales de Mileto. Él propuso que la materia básica o elemento que formaba todas las cosas del universo era el agua, ya que de todas las sustancias es la que parece encontrarse en mayor cantidad en la atmósfera en forma de vapor, ya está en la misma vida. Otros filósofos sugirieron otros elementos naturales, lo que sugiere que en este tipo de análisis podemos ver indicios de ese pensamiento deductivo del que se caracterizaban estos filósofos, que como dije hoy sabemos que no es suficiente para comprender el universo, pero para la época era una gran revolución. A menudo Tales es considerado el iniciador de la especulación científica y filosófica griega y occidental. La contribución más importante de los griegos fue la primera teoría atómica, concebida por Lepusio de Mileto y desarrollada luego por Demócrito. De acuerdo con Demócrito, si un pedazo de materia se dividía continuamente, llegaría a un punto en el que sería indivisible, según él, al átomo. Otro filósofo natural fue Aristóteles, destacado de entre todos los filósofos por ser de los primeros y el que más aportes hizo a la filosofía natural. Aristóteles estudió la naturaleza. The other thing I like about StreamYard is that if there's ever a glitch Y tiene abundantes escritos sobre plantas, astros y animales. Sus estudios sirven hoy en día para hacer una distinción de lo que se consideraba física en la antigüedad y lo que es ahora. La lógica aristotélica dominará los estudios de la física hasta finales de la Edad Media. A pesar de que había muchos conceptos cerrados que dejaron estos filósofos, sus estudios permanecieron como un dogma por casi 2000 años, sin que nadie los cuestionara, en especial por la aceptación de la Iglesia Católica, que promulgaron teorías como la teoría geocéntrica. De esta manera se desarrolló primitivamente la física a través de teorías descriptivas falaces y otras veces incompletas. La primera revolución de la física fue gracias a Nicolás Copérnico, quien es considerado el padre de la astronomía moderna. Sale en 1543 la primera copia de su libro. Este suceso dio fin a una época de dogma. Es así que con el trabajo de Copérnico se desafía la visión geocéntrica de Aristóteles al proponer el sistema planetario heliocéntrico. En este sistema, el Sol es el centro alrededor del cual la Tierra y los otros planetas giran. Esto no solo acabó con el dogma científico, sino que dio inicio a una transformación de la visión del mundo, trayendo consigo ideas nuevas y dejando las antiguas, iniciando así un impulso de cambio de mentalidad encaminado hacia la modernidad, cambiando las consideraciones que se tenían de la naturaleza por unas basadas en el pensamiento crítico, dando un lugar más privilegiado al uso de la razón humana y disolviendo los principios impuestos de autoridad. Este cambio de paradigma dio lugar también a lo que se le llama la crisis de la conciencia europea, pues la variación del pensamiento en el área de la ciencia impactó a la sociedad de una manera tal que impulsó otras áreas sociales y humanas. La transformación de la sociedad occidental de medieval en moderna significó un antes y un después en la historia humana.
Posteriormente, Johannes Kepler propuso las 3 leyes del movimiento planetario entre 1609 y 1618. En ellas establece que los planetas del sistema solar se mueven en órbitas elípticas. Kepler contribuyó al estudio de la física de la óptica. El trabajo de Copérnico y Kepler liberó a los astrónomos europeos del yugo aristotélico. Ahora, el funcionamiento de los cielos podría ser explicado por las mismas leyes físicas de la Tierra. Aunque el dogma había sido cuestionado, aún había instituciones que querían conservar las nociones dichas por Aristóteles. Sin embargo, un personaje llegaría para dar sentido a los trabajos de Copérnico y Kepler y consolidar así la revolución científica. Este personaje fue Galileo Galilei, que llegó para dar forma a la ciencia. Por eso es considerado el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y hasta el padre de la ciencia, debido a que con ayuda de la invención y la mejora del telescopio se convirtió en el responsable de la gran variedad de observaciones astronómicas que dieron a conocer la naturaleza del universo. Observó la luna, los planetas y nuestro lugar en el universo, de manera que gracias al telescopio se pudieron tener pruebas que consolidaron lo que empezó Copérnico y Kepler. Con estas nuevas observaciones se demostró la incompatibilidad con el modelo geocéntrico, lo cual le trajo conflicto con la Iglesia Católica, la cual poseía una gran autoridad para la época. Estos hechos reflejan la lucha entre lo que fue un conflicto entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, pues la inducción basada en la observación de la realidad propia del método científico que Galileo usó por primera vez, ofreciendo pruebas experimentales de sus afirmaciones y publicando los resultados para que pudieran ser repetidos, consolidó un nuevo modelo de obtención del conocimiento que competía contra la deducción basada en la autoridad, bien de filósofos como Aristóteles o de las Sagradas Escrituras, de manera que Galileo siempre se basó en datos extraídos de observaciones experimentales que demostraban la validez de sus argumentos, por lo que su forma de hacer ciencia era considerada moderna. La tarea de la ciencia después de este siglo fue encontrar técnicas precisas para tener el control racional de la experiencia y mostrar cómo conceptos matemáticos se pueden utilizar para explicar los fenómenos naturales. Así Galileo logró que la física adoptara un modelo científico, modelo que debería seguir todo saber que quisiera alcanzar la categoría de conocimiento científico y real. A esto se suma el filósofo matemático y físico René Descartes, continuando con la revolución científica y las críticas a la visión aristotélica, donde hizo importantes contribuciones a la filosofía moderna y a la física con las coordenadas cartesianas. Descartes. Muy bien, no sé si captaron aquí el nuevo conocimiento que nos agregaron. Vamos a anotarlo por acá, por favor. Entonces, tenemos aquí a este señor Johannes Kepler. Y lo que descubrió Kepler fue las órbitas elípticas de los planetas alrededor del Sol. ¿Vale? ¿Todos? Bien. ¿Qué decía Kepler? Pues decía que la Tierra perseguía órbitas elípticas alrededor del Sol y el Sol estaba en uno de sus focos. ¿Sí? Luego de Johannes Kepler vino Galileo Galilei y él lo que logró fue la invención del telescopio o el catalejo, no sé cómo le quieran decir, que él ya podía verlas, o sea, podía ver a los planetas, ya podía ver a las lunas. Creo que él pudo ver las lunas de Júpiter, Ganímedes, Io, Europa, Calixto, ¿no? Estas 4 lunas gigantes que tienen. Creo que Ganímedes es más grande que nuestra luna, ¿no? O sea, imagínense. O sea, pero como Júpiter es, creo que 4000 veces la masa de la Tierra, pues su luna es chiquita en comparación con el planeta, ¿no? Él fue Galileo Galilei. Usó un telescopio, entonces acá hubo algo bien, bien cañón, que luego vino René Descartes. Él pues inventó lo que es el plano cartesiano.
Acuérdense ese de X, Y, y eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo estudió René Descartes, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? A ver, voy a hacer algunas preguntas. Esmeralda Alfaro, ¿me escuchas, Esmeralda? Esmeralda, hola, hola. Yareni, ¿me escuchas, Yareni? Yareni, ¿me oyes? Jonathan Cruz, ¿me escuchas, Jonathan? Sí, profe. A ver, Sí, Yareni. profe. Yareni, ¿lista? ¿Qué se pensaba antiguamente, por ahí del inicio de la historia, que en la filosofía natural, que era el origen de todo? El origen de la naturaleza, Sí, en la filosofía natural, ¿qué era el origen de todo? del universo también. Sí, El agua. ¿qué era el origen de todo? El agua, dice María Altuzar. No, el agua lo pensaba Tales de Mileto. ¿Qué pensaban todo el mundo? ¿Qué decían? Los cuatro elementos. Yareni, no estás poniendo atención. A ver, avanzamos. Voy con Jonathan. ¿Me escuchas, Jonathan? Sí, Aparte de profe. pensar, Tales de Mileto, que el origen de todo era el agua, él descubrió algo al rozar una varita con unas hojitas. Luego la varita se traía las hojitas. Jonathan, ¿me escuchas? ¿Qué Sí, descubrió? profe. Es- ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, Jonathan. O sea, dije, pues, ¿qué Tales de Mileto agarró una varita y la empezó a rozar creo que con su cabello o con su brazo. Y luego, después de haberlo rozado, él agarró la varita, la pasó por unas hojas y las hojas se atraían a la varita. Electricidad. No, el magnetismo, ¿no? El rozamiento. Primero somos El magnetismo. magnetismo, bien. Hablamos con la siguiente. A ver, voy con su compañerito, Alexandra, Chara. ¿Me escuchas, Alejandra? ¿Alexandra? Buenos días, profe. Buenos días, Alexandra. ¿Qué descubrió Demócrito? Alexandra, ya lo vimos, ya lo expliqué. Lo acabamos de ver en el video también. ¿El átomo? El átomo, sí. ¿Y qué cosa es el átomo? A ver, dime. ¿Qué dijo Demócrito que era el átomo? Alexandra, ¿qué es el átomo? Profe, ¿puedo contestar yo? A ver. Es una porción material Ajá. eh, de menor elemento o químico que puede intervenir en reacciones químicas y posee las propiedades características. Creo que lo estás leyendo, pero no me estás entendiendo qué es el átomo. Lo acabo de explicar. El átomo, según Demócrito, era la partícula más pequeña que ya no se podía dividir. En sí, la palabra átomo significa sin división. A es sin, y tomo viene de tomía. Acuérdate que anatomía, que son puros cortes, es dividir. Tomía es corte, cortar, dividir. Entonces, que ya no, es sin división, eso significa átomo. Aunque hoy por hoy, no sé si ya en química, ¿vieron el átomo? ¿Ya lo están viendo o no? ¿Vieron los diferentes tipos de átomo? El de Borg, el de Thomson, De todos hecho, esos. profe, lo estamos viendo. Apenas Bueno, ayer lo empezamos a ver. ven que el átomo en química
sí se divide, pues. Tiene protones, neutrones y frente. Demócrito pensaba que no se dividía, pues. ¿Ya? Que era una partícula que era la partícula más pequeña y así él llamaba átomo. Pero obvio, Demócrito no tenía ¿cómo les puedo decir? Un microscopio, ¿verdad? En el cual pudiera ver los átomos. Él no había descubierto lo que eran los electrones, nada de eso. Todo este conocimiento, lo que generó Tales de Mileto, lo que generó Demócrito, lo que dijo Ptolomeo, todo eso se logró a partir de algo llamado la intuición, la lógica. Y aquí entra en boga pues, lo que habíamos platicado de este señor Aristóteles. Aristóteles hablaba de una forma de conocimiento que se le llamaba el razonamiento deductivo. Y el razonamiento deductivo involucraba algo llamado la lógica. Como Aristóteles le inventó, se le llama lógica aristotélica, ¿no? ¿Por qué lógica aristotélica? Pues por Aristóteles. Entonces, ese señor, él descubrió la lógica aristotélica, descubre el pensamiento deductivo, que es a partir de la intuición se logra el conocimiento. Pero muchas veces no. Entonces, por ejemplo, acá estos señores, hablemos de Copérnico, ya hay experimentación. ¿Sí? Entonces aquí nace, bueno, Copérnico lo que hizo fue puras matemáticas. Johannes Kepler también, puras matemáticas. A la experimentación, más adelante, o sea, ya cuando se tuvo, por ejemplo, Galileo Galilei, que descubrió el telescopio, se pudo observar todos estos cálculos que había hecho Copérnico, que resultaron ser ciertos, todos los cálculos que había hecho Kepler y también Galileo Galilei, entonces nace lo que se llama el pensamiento inductivo. Es a partir de la experimentación va a descubrir, ¿no? Por ejemplo, aquí hablando del plano cartesiano de ya René Descartes, él descubre una forma pues, de pensar que se llama la duda metódica. Y surge lo que es el método científico. Entonces, miren, me gustaría como que explicar un poquito la diferencia entre lo que es intuición y lo que es deducción. Yo explicar acá, por ejemplo, esto es deducción, mira, deducción. Deducción es ir de lo general o lo complejo. Hablemos de qué sería lo general o lo complejo, pues las teorías, las leyes, ¿sí? A lo particular. ¿Qué es lo particular? Los detalles, ¿sí? Los fenómenos, los detalles, ¿ok? Lo sencillo o lo simple. ¿Sí? Entonces yo podría decir que el razonamiento deductivo es ir de lo general a lo particular, el razonamiento deductivo es ir de lo complejo a lo simple, es de las teorías a los fenómenos, de las teorías y leyes a las cosas que explica, eso es deducción. Y la inducción es algo muy diferente. El razonamiento inductivo se empieza con, o sea, se va con los detalles, lo simple, estamos hablando de que los fenómenos, las observaciones, y a través de todo ello me voy a lo complejo. ¿Y qué es lo complejo? Pues lo general. Las teorías. Leyes. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Miren, si yo hago, por ejemplo, un experimento, en el experimento, miren lo que yo haría. En el experimento,
Primero, digo, voy a hacer esto, voy a revolver tal sustancia, y voy a hacer esto, a ver qué sale. Entonces me pongo así. Y de repente, ¡boom! Mira, observé esto, observé lo otro. Entonces, siempre que yo mezcle magnesio con cal y algo, va a explotar, ¿no? Ya generé una ley, generé una teoría. ¿Sí me entienden eso? Ahora, al hablar de la deducción, no. La deducción es como que, sin haber experimentado, sin haber observado nada, yo digo, es que es así, así, así va a ser. Entonces yo genero, podemos decirle cómo puede ser una hipótesis. Una hipótesis. Y así va a ser, ¿no? Entonces ya lo generas como hecho. Basado en razonamientos como el silogismo, como la mayéutica, como la dialéctica, ¿sí? Hay formas, pues, de generar conjeturas. Entonces, yo, por ejemplo, sin haber visto nunca un tigre, sin haberlo comparado, no tengo un tigre y un gato, yo digo, a ver, esto es intuición, ¿eh? Digo, miren, los gatos tienen bigotes. Los felinos tienen bigotes. ¿Ya? Los gatos son felinos. ¿Cómo generé eso? Pura intuición. A ver, tengo un gato aquí. ¿Ya? Comparé, por ejemplo, un tigre, un león, comparé un leopardo, comparé un puma, un lince a un gato. No, no estoy experimentando nada, pues. Solo es, los gatos tienen bigotes, los felinos tienen bigotes. Y así generar cualquier conjetura. Que yo dijera, Aristóteles o Sócrates, Sócrates es mortal, ¿no? ¿Cómo generar esa conclusión? A propósito que Sócrates es mortal porque los humanos son mortales. Sócrates es humano, Sócrates es mortal. ¿Ya lo vieron? Entonces, ese tipo de conclusiones son pura intuición y puro, o sea, yo digo una premisa mayor, una premisa menor, digo una conclusión, eso es pura lógica y eso es deducción. Aquí no, aquí yo tendría que ver en la inducción, voy a observar, a ver, tengo acá los experimentos, se me genera una duda, no sé qué vaya a pasar, lo voy anotando todo, estoy revolviendo, estoy haciendo este análisis y de repente, ¡pum!, está mi experimentación y llego, ¿no? Entonces, todo esto, según lo que estamos viendo en el video, empezó a partir de Galileo. ¿Ya? Y todo esto, lo de la hipótesis, la lógica, estamos hablando que empezó con Aristóteles. ¿Sí se entiende, chicos? Aristóteles fue el que inventó, el que descubrió la deducción, y Galileo, a partir de su catalejo, ¿cómo le podemos decir? Su telescopio, él pudo observar los astros, la astronomía y todo. Pues está muy cañón. ¿Hasta acá dudas, preguntas? ¿Chicos? No, profe. A ver, Jocelyn, explícame lo que es la deducción. ¿De algo? ¿De alguien? ¿Mandé? ¿Esmeralda? La deducción es la hipótesis, entonces, de Aristóteles. Sí, pero es una hipótesis en la cual yo no voy a comprobar nada. O sea, mira, te explico. Aristóteles lo que hizo fue crear como tratados, o sea, escritos, libros enteros, pergaminos, que él escribía sobre lo que tenía una vaca por dentro, lo que tenía el ser humano adentro, los órganos y todo eso, sin nunca haber abierto un cadáver. O sea, él nada más decía, se ponía a ver, pues la vaca está comiendo, ¿no? Está masticando el pasto, y a la hora que mastica el pasto, como que se lo traga, ¿no? Y lo estaba mirando, y a la hora que estaba mirando dice, ok. Entonces de pronto veía como que ya no estaba comiendo, y la vaca como que sacaba la comida y le empezaba a masticar otra vez. Le dijo, pues la vaca es un rumiante. Entonces, como tiene la comida, se la traga, luego la saca, la vuelve a masticar, se la vuelve a tragar, debe tener dos estómagos. Sí. Si nunca, nunca haber abierto una vaca, un cadáver de una vaca, mira, hace dos estómagos. No, no hizo eso. Porque era pecado, era delito abrir un animal. Estaba mal visto, pues. Era como sacrilegio, era medio oculto, medio pagano, eso, ¿no? Pues no, estaba mal. ¿Ya?
Entonces todo el mundo creyó lo que Aristóteles decía, porque sin haber abierto un animal, sin haber, o sea, por ejemplo, a ver, no recuerdo quién fue, pero hubo un escritor griego que dijo que nuestro sistema circulatorio del cuerpo, o sea, nosotros realmente tenemos un corazón, y el corazón lo que hacía es que creaba sangre. El corazón la creaba la sangre, la aventaba para alimentar a todo el cuerpo. Entonces hubo un señor que se llamaba William Harvey, que ya basado en la experimentación, ¿saben qué fue lo que hizo Garfield? Harvey es abrir un cadáver, se quedó mirando, mira, y vio las venas y todo, y se quedó. Esto es imposible, o sea, la gran cantidad de sangre que tendría que generar el corazón, o sea, crear, no, el corazón no crea la sangre. La sangre es la misma que tenemos todo el tiempo, nada más como que la bombea. Y por ahí los pulmones como que la purifican, ¿no? La limpian, y ya limpia, nos la manda, y ya la que está sin oxígeno nos la regresa. Entonces, este rollo de las arterias y las venas lo descubrió William Harvey. Pero él ya experimentó, él ya vio, él ya observó, él abrió ahí el cadáver, vio la gente que dice, mira, y aquí están las venas. Entonces, no está mucho. Lo fue checando, vio la gran cantidad de venas que tenemos, la gran cantidad de arterias que tiene el cuerpo humano. No, dijo, es imposible, creo que dijo Aristóteles, ¿no? ¿Se entiende eso? Ahora, una deducción es como que ahorita dijeras, Esmeralda, mi novio me está engañando. Sin haber visto nada, sin comprobar nada, sin ver evidencias. Pero si Esmeralda dice, no, a ver, ya le revisé su teléfono, y la que le revisé me quedé, mira, realmente sí, sí tengo mensajes de una muchacha, no sé qué. Entonces, ¿qué pasó? Sí me está engañando. ¿Ok? Eso ya es inducción. ¿Se entiende la diferencia entre deducción e inducción? ¿Sí? ¿Todos? A ver, otra vez. A ver, Jocelyn, explícame qué es la deducción y qué es la inducción. ¿Cuáles son sus similitudes y sus diferencias? La deducción es lo complejo de las teorías y las leyes y también los detalles de los fenómenos o lo simple. Y lo inductivo son los detalles simples de los fenómenos con los que se hacen las observaciones y acompleja lo general de las teorías y las leyes. A ver, un ejemplo. Tú ahorita, ves que cae un rayo y tú dices, cayó un rayo porque el dios Thor con su martillo nos aventó un rayo. ¿Eso qué fue? ¿Inducción o deducción? ¿Deducción? Deducción. Y no, estás como adivinando, ¿no? Ahora, si tú agarras y te pones a experimentar y descubres que hay unas nubes que están cargadas de energía positiva y otras nubes que tienen energía negativa, entonces a la hora que van y tocan, pues, se genera esa corriente eléctrica, ¿no? Que es el rayo. Y lo compruebas a partir de experimentos, agarras electricidad y pones los dos polos de una batería y ¡pah! Se genera ahí la energía similar al rayo. Te quedas, no, ¿eso qué fue? ¿Inducción o deducción? Inducción. Inducción, ¿verdad? ¿Sí entiende la diferencia? Sí, o sea que deducción es como, ¿cómo le diré? Un punto de vista, pero o sea, no es comprobado, o sea, por decirse así. Entonces es lo que decía el video. Aristóteles nos inventó una forma de pensar. Aristóteles nos adoctrinó en cómo debería de ser la ciencia, la física en este caso, y todo el mundo dijo que era verdad, pues, porque Aristóteles era muy machín para pensar. ¿Qué ocurrió? Que muchas cosas de las que dijo Aristóteles estaban mal, pues, porque ese cuate nunca abrió un cuerpo humano, nunca tuvo un catalejo. O sea, imagínate lo que Aristóteles hubiera generado si hubiera inventado el miralejos, el catalejo, pues, el telescopio, como Galileo. No. Luego, imagínense cuando se descubrió el microscopio y pudieron ver las células, y que no manches, a la revolución. O sea, imagínate lo que sintió un científico al ver por primera vez una célula. Ay, santo. Y los animalitos que viven ahí chiquitos, no sé si en la escuela han visto los animales. Algo que hacíamos en la escuela, yo recuerdo en biología, es ver, por ejemplo,
digamos, las bacterias, cómo se mueven, ¿no? Agarramos tierrita, le ponemos en el microscopio y digo, no manches, ¿no? Las liendres y todo, ¿no? Yo recuerdo que en mi casa tenía un gallinero, entonces habían como unos como piojos que tenían las gallinas que se llamaban cucuyuts. Yo agarraba esos piojos, los llevaba a la escuela y de repente los poníamos así en el telescopio, en el microscopio, cómo se veían, unos monstruos así enormes, ¿no? O sea, que eran chiquititos, o sea, lo que fue revisar una almohada y ver los ácaros, ¿no? O sea, ay, por Dios, ¿no? Los animales están ahí tan microscópicos y que se suben ahí a nuestro cabello. ¿No? O sea, está muy, muy cañón, ¿no? Entonces, una cosa es la inducción y otra cosa es la deducción. Creo que ya quedó claro, ¿no? Me queda menos de un minuto, se va a cerrar esto. Voy a cerrar la sesión y regresamos y continuamos, ¿ok? Mismo link, profe. Mismo link. Igual ahorita que yo vuelvo a abrir la clase, lo vuelvo a compartir.